Buenos días, doctor Luis y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Sandra Milena Polanía Chaus y Armando Humberto Sarmiento Guzmán, del municipio de Algeciras, Huila. El tema que trabajamos es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es la teoría sociológica y psicológica que se centra en cómo los seres humanos atribuyen significado a los símbolos y cómo estos símbolos influyen en su comportamiento y en la interacción social. Representantes. Según George Herbert Mead, de 1863-1931, dice que la conciencia y el ser, que el yo, se desarrolla a través de la interacción con otros en el contexto social y la importancia del lenguaje y los símbolos en la formación de la realidad social. Charles Yulee, de 1864-1929, dice que el concepto de espejo social o espejo del yo es donde desarrollamos nuestra imagen de nosotros mismos a través de cómo creemos que nos ven los demás en la sociedad. Y Herbert Blumer, con el interaccionismo simbólico, dice que los agentes sociales son capaces de leer los gestos de otros y anticipar la conducta social esperada, porque ellos mismos se comportarían de esa manera. Ubicación. Mitad del siglo XX. Estamos entre el tiempo y el espacio. Entonces, en el tiempo, el interaccionismo simbólico se desarrolló en la década de 1920 y alcanzó su madurez teórica en la década de 1930. Los sociólogos George Herbert Mead y Herbert Blumer y Charles Cullin son considerados como los principales fundadores e impulsadores de esta perspectiva teórica. En el espacio, decimos que la ubicación en el espacio teórico se encuentra dentro del ámbito de la sociología y la psicología social. Y la ubicación en el espacio conceptual se sitúa en el estudio de las interacciones humanas y cómo los símbolos y la comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de la realidad social. Causas que lo originaron. Crítica al positivismo. Por no brindar explicaciones acerca de la complejidad de la vida social y humana. Enfoque en la interacción. Querían entender cómo los individuos interpretan y atribuyen significados a las acciones de los demás y cómo esto afecta sus comportamientos. Influencia del pragmatismo. Enfatiza la importancia de la experiencia y la acción en la construcción del conocimiento y aboga por un enfoque en la acción humana en el mundo real. Fundamentos. Perspectiva teórica influyente en la sociología y la psicología social. Enfoque en acción y la interacción. Las personas se influyen y se afectan mutuamente a través de la comunicación y los símbolos. Importancia de la interpretación subjetiva. Las personas atribuyen significados a los símbolos y a las interacciones. Construcción de la realidad. Papel de la comunicación y los símbolos. Adaptabilidad y flexibilidad. Enfoque en la microsociología, análisis de las interacciones a nivel individual y pequeños grupos. Aportes al conocimiento y a la ciencia. Entonces, importancia de la comunicación y el lenguaje. La realidad social es una construcción simbólica compartida por los individuos. Comprensión de la construcción social de la realidad. La realidad social es una construcción simbólica compartida por los individuos. Influencia en la psicología social. Comprensión más profunda de cómo los individuos se ven afectados por su entorno social y cómo interpretan y atribuyen significados a las situaciones y a las acciones de los demás. Análisis de interacción social. Comprensión más profunda de cómo las personas se relacionan entre sí en situaciones cotidianas, dinámicas sociales.
Algeciras, tierra de simbología y cultura tradicional. Hola, ¿eres nuevo por aquí? Sí, soy de otra ciudad y decidí visitar Algeciras. Me han dicho que es un lugar hermoso. Es cierto, este lugar tiene una magia especial. Por ejemplo, este monumento representa nuestra historia y cultura como comunidad. Es fascinante cómo los símbolos pueden unir a una comunidad y transmitir su identidad. Exacto, los símbolos como este monumento y otros elementos culturales son importantes porque nos unen y nos recuerdan quiénes somos. Cada rincón de Algeciras tiene su significado y su historia. Déjame contarte una historia sobre el origen de nuestras tradiciones locales. Esta historia ha pasado de generación en generación y ha forjado nuestra identidad como comunidad. Aquí se cuenta una historia local. El mito encantado. Hace muchos años, en el hermoso municipio de Algeciras, se contaba una leyenda que pasaba de generación en generación. Era la historia del río encantado, un lugar mágico y misterioso que atraía la curiosidad de todos los habitantes del pueblo. Según la leyenda, el río encantado era un lugar oculto y solo era visible para aquellos que se creían su existencia. Se decía que sus aguas cristalinas poseían poderes curativos y que quienes se sumergían en ellas encontraban la felicidad y la paz interior. Muchos buscadores intentaron encontrar el río, pero solo unos pocos afortunados lograron vislumbrar la belleza de sus aguas. Se decía que solo aquellos con un corazón puro y una mente abierta podían adentrarse en su magia. Una de las historias más famosas sobre el río encantado involucraba a una joven llamada Isabela. Ella era conocida por su bondad y compasión hacia los demás. Un día, mientras caminaba por el bosque, Isabela escuchó una melodía suave y armoniosa que la guió hacia el sendero desconocido. Intrigada por el misterioso sonido, Isabela siguió el canto hasta llegar a una pequeña cascada escondida entre los árboles. Allí encontró el río encantado. Sus aguas brillaban bajo los rayos del sol y las flores de su alrededor parecían cobrar vida. Isabela no dudó en sumergirse en el río. Al hacerlo, sintió una sensación de calma y bienestar que nunca antes había experimentado. Se sintió conectada con la naturaleza y con algo más grande que ella misma. Desde ese momento, Isabela se convirtió en una fiel guardiana del río encantado. Cada vez que alguien en el pueblo necesitaba sanar su corazón y encontrar consuelo, ella lo guiaba hacia el lugar secreto. Con el tiempo, la historia de Isabela y el río encantado se convirtió en un símbolo de esperanza y amor para la comunidad de Algeciras. La leyenda les recordaba la importancia de creer en la magia de la naturaleza y en la bondad del corazón humano. Hoy en día los habitantes de Algeciras siguen contando la historia del río encantado a los jóvenes, manteniendo viva la tradición y la conexión con la herencia cultural. El río, aunque sigue siendo el mismo misterio para muchos, sigue fluyendo en el corazón y la imaginación de todo aquello que cree en su existencia. Esta es una historia ficticia, inspirada en la magia de la riqueza cultural de Algeciras, Huila. La belleza de las leyendas locales radica en su capacidad para transmitir valores y creencias, y cómo se convirtió en parte del patrimonio cultural de una comunidad. Es increíble cómo estas historias mantienen viva la cultura y el sentido de pertenencia.